Antes de comenzar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y créanme que se aprecia muchísimo. Gracias a todos los miembros. Hola Alex, mi nombre es Felipe y esta es mi experiencia. Yo trabajo como un oficial de protección federal. Nosotros no somos militares, no somos policías, ni Guardia Nacional tampoco. Nuestro trabajo es proteger y resguardar ciertos edificios del gobierno. Llámese presidencias, llámese fiscalías, etcétera, etcétera. Esta experiencia me ocurrió en una fiscalía que estaba especializada en el área de secuestros, trata de blancas, extorsiones, etcétera, etcétera. En esta fiscalía, como en algunas otras, no en todas, se tienen también celdas de presuntos culpables. En estas celdas, como es muy común, pasan muchas personas, la mayoría de ellas, obviamente delincuentes. Y como podrás imaginarte, en aquellas celdas pasaban personas muy pero muy pesadas. Pero la gran mayoría de ellas pasaban solamente, podríamos decirlo, peones. Personas que si bien estaban ligadas a lo que vendría a ser la trata y los secuestros, pues no necesariamente son aquellas personas que llevan a cabo todo, o sea, la mente maestra. Por lo regular son solamente personas que trabajan para esos grupos criminales, y son los primeros a los que agarran. Estas personas son llevadas aquí, y los oficiales y detectives les sacan toda la información que necesitan. Esto me ocurrió durante la noche. Cuando yo llegué y pasé el turno, verifiqué la bitácora y verifiqué todos aquellos pendientes que había. No solamente estaba yo, tenía cerca de 7 compañeros durante la noche. Obviamente todos se iban, en su mayoría, y pues teníamos que resguardar la fiscalía. En las celdas, por lo regular, cuando un preso se quedaba, se nos daba el informe al turno siguiente. Pero en aquella ocasión yo no recibí ningún aviso ni nada parecido. Cuando chequé la bitácora, veía que en ese apartado ponía sin novedad. Pero a pesar de que llevábamos un conteo de todo muy exhaustivo, a veces ocurría que durante el día, a veces los chicos de protección andaban de arriba para abajo, y obviamente un preso que ya llevaba ahí tiempo, pues le ponían sin novedad, que ahí seguía. Yo no había ido a la fiscalía cerca de 2 días, por lo que le pregunté a un compañero mío que si sería prudente ir a checar las celdas, pues no vaya a ser que haya un preso, y obviamente tenemos que checar que la ventilación esté girando, y que este preso todavía esté con vida. Más adelante le responderé esto, porque sí tenemos que checar que los presos estén sanos y salvos. Mi compañero me dijo que sería buena idea, ya que tanto él como yo sabíamos que a veces no se reportaban. Bajé a las celdas, que se podrían considerar estaban en el sótano, y tan pronto entré en ellas, que era un pasillo largo, y a ambos lados escuché el agitar de una persona, como una garganta se estaba ahogando, como pataleaba y pegaba a la pared de repente, como una persona quería gritar pero no podía. Rápidamente caminé, checando a ambos lados cada celda que se me atravesaba, hasta que a mitad del pasillo di con una. Giré la cabeza
y observé que dentro de la celda había un preso que se estaba ahorcando él mismo con una sábana. La había colgado de un tubo de ventilación, un tubo que estaba muy duro y muy bien puesto. Soportaba su peso sin ningún problema, y se veía como este mismo había colgado su sábana y se la había enredado en el cuello. Obviamente yo traté de entrar a la celda, pero mis intentos, ninguno funcionó. Solamente la tomé, la sangoloteé un poco, y vi que era inútil. Vi los ojos de este preso, mientras se le escapaba la vida a Alex. Él me miró, yo lo miré, con su boca toda abierta, con sus ojos que se perdían. Me miraban y luego subían hacia arriba y se perdían en los párpados, como sus venas se marcaban alrededor del cuello y de los antebrazos, de la desesperación que tenía. Corrí de inmediato, salí de las celdas y fui con un compañero mío a decirle que en efecto había un prisionero, pero que se estaba quitando su vida, que necesitaba las llaves para abrir la celda y salvarlo. Ambos corrimos y se nos unieron otros dos. Cuando llegamos a las celdas, no había ningún prisionero. Las celdas estaban vacías. No importó qué tanto buscamos. No importó incluso que abriéramos las celdas y buscáramos abajo de las camas. El prisionero había desaparecido. Pasa y resulta que lo que yo sufrí aquella noche fue la aparición de los últimos momentos, de los últimos instantes de un preso que se había quitado la vida ahí, hace un par de años. Alex, como te comenté anteriormente, en estas celdas, la mayoría de las personas que pasan por ahí son simplemente peones. Las personas que van hasta abajo en toda la organización criminal. Estas personas son traídas aquí y se les saca la información a fuerza. Y si tú eres bueno y cooperas, la fiscalía cumple y te deja libre. Pero ese es el principal de tus problemas. Porque como se habrán imaginado, no conviene acusar a este tipo de personas. Pues cuando estás afuera, tienes algo muy seguro, que ellos te van a buscar y se la van a cobrar contra ti. Muchos presos tienen este dilema: ir a la cárcel o soltar toda la sopa, decir todo lo que saben, y tan pronto salir, huir del estado o huir del país. Muchos no lo logran, y debido a toda esta ansiedad, debido a toda esta presión que tienen, incluso algunos sabiendo que al llegar a la cárcel pueden perder la vida y que si dicen todo al salir, igual la pierden, toman una decisión muy drástica, que es quitarse la vida en las celdas. Según tengo entendido, en aquella fiscalía había sucedido 3 a 5 veces. 3 veces muy seguras, con testigos, que en ese tiempo estaban en la fiscalía. Las otras 2 ocasiones son solamente leyendas. Y de cierto modo yo creo que sí pasaron, porque se tienen como leyendas, ya que no hay testigos. Pero no hay testigos porque el personal de la fiscalía por lo regular los mueven cada cierto tiempo. Así que las personas que están ahí no llevan ni siquiera 5 o 6 años. Y puede que esas 2 ejecuciones sí se dieron en verdad. Lo que estos presos hacían eran lo más común: asfixiarse, o romper un vidrio o un pedazo de metal, y con ese rasgarse las muñecas. No cabe duda que aquellas celdas son un lugar espantoso, y me quedó más que claro que agradezco mucho estar del otro lado, pues una vez que te internas en el crimen organizado, una vez que te adentras, ya no sales. La única manera en que sales es sin vida.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Arturo Gutiérrez. Lo que les quiero contar es una experiencia personal. Hace algunos 3 años, yo trabajé como guardia de seguridad. En esos tiempos ya saben cuando uno anda buscando trabajo y pues casi no encuentra de lo que estudió. A mí me dieron como punto una guardería y me lo dieron exactamente porque no tenía tanta experiencia como guardia y en ese punto solamente tenía que vigilar prácticamente una casa abandonada. Esta guardería, o más bien este terreno, esa casa, era propiedad del gobierno. Había funcionado como una guardería muchos años, pero debido a un trágico accidente, de la cual se cobraron la vida de 3 niños, inevitablemente se cerró. El accidente podríamos decir que solamente fue quien abrió una carpeta de investigación completa con aquella guardería. Resultaba ser que el personal que atendía a los niños no estaba del todo capacitado y mucho menos los trataba bien, por lo que esta guardería se vio involucrada en muchos problemas. Hubo mucho revuelo, al menos en aquella ciudad. Por lo tanto, el gobierno decidió despedir a todo el personal, darle una remodelación a la guardería, ya que era muy necesaria. Y después, con el tiempo, volvería a funcionar. Ustedes saben que cuando el gobierno está remodelando algo, se tarda años incluso. Aquella guardería llevaba sin trabajar por lo menos algunos meses, cuando yo entré a ella. Se me dieron las instrucciones simplemente de que si venía alguien, por ejemplo del gobierno, tenía que darles acceso, de ahí en fuera a nadie más. Mi turno era el de la noche, por lo que visitas no había. Yo estaba en la sala principal, ahí podríamos decirlo que era mi caseta. Como todos supondrán, yo me la pasaba la mayoría del tiempo en el celular, viendo películas, haciendo los rondines, ya que era lo único en lo que me entretenía durante 12 horas, de 7 de la noche a 7 de la mañana, dando los rondines por fuera. Y lo curioso que yo siempre notaba durante la noche era que cada que yo salía a la intemperie, ahí al patio, escuchaba el crujir de una ventana, como si golpearan una ventana. Siempre, 1 o 2 veces cada vez que salía. Las primeras noches que pasó esto, yo corrí y fui a ver qué sucedía, pero jamás vi nada extraño. Al pasar el tiempo y a platicar también con otros guardias, me dieron una respuesta bastante lógica, a decir verdad. Era una casa solitaria. El césped había crecido mucho. Ya no había tanto mantenimiento. Y por las noches, yo alcanzaba a ver que había lagartijos, que había incluso una que otra serpiente, obviamente no venenosa, tlacuaches y demás cosas que ya estaban viniendo a aquel patio. Esto también a la par de gatos que había de los vecinos. Lo que ellos suponían es que tal vez uno de estos animales andaba por ahí, de noche, y cada vez que yo salía, pues obviamente sin quererlo lo espantaba. Podía ser un gato, podría ser un tlacuache, esos que escalan y brincan, y pues oía el golpeteo de la ventana porque por ahí pasaba. Era una respuesta lógica, con la cual me quedé durante un tiempo. Pero cuando llegó una noche de excesivo calor, una noche en la cual el abanico no era suficiente, llamé por radio y me dieron el permiso de prender el mini split. Había un detalle, y es que el apagador que lo prendía también el mini split de la sala donde yo me encontraba, y también de una sala aledaña a esta, en la cual se resguardaba a los niños. Estuve encerrado ahí durante un buen tiempo. Incluso recuerdo que no hice los primeros rondines aquella noche. Cené ahí mismo y continué estando ahí.
Pero el aburrimiento y las ansias por no dormirme me hicieron salir de aquella sala. Salí y el calor afuera era muy notable. Di mi primer rondín y debido a lo fuerte que estaba el mini split adentro, a lo frío que se encontraban ambas salas, las ventanas, el vidrio, desarrollaron un paño e incluso escurrían algunas gotas por adentro de la ventana. Yo di mi rondín y de nuevo escuché la ventana golpetear. No se me hizo extraño, caminé hacia ella ya que por ahí era mi recorrido y vi que en la ventana Alex, por dentro, se figuraban huellas de humano, no de animal, pero que eran muy pequeñitas. No parecían las de un adulto, parecían las de un niño. Y no solamente eran un par de huellas, eran 3 pares de huellas, 6 manitas pequeñitas, que estaban puestas de tal manera que parecía como si hubieran empujado el vidrio. Yo me metí a la sala y desde esta había una puerta directa hacia aquel cuarto. Yo me metí y enseguida encendí la luz, solamente para ver que aquellos juguetes que estaban ahí desde hace mucho tiempo y que cabe recalcar, Alex, yo cada vez que llegaba, abría todas las habitaciones en compañía del relevo para ver que todo estuviera en orden. Yo siempre vi los juguetes, las mantas, todos aquellos artefactos con los que jugaban los niños, recogidos, puestos en estantes y acomodados. Ninguno estaba regado por el piso, pero cuando abrí la puerta, casi todos los juguetes se encontraban en el piso, regados, también las mantas, como si niños hubieran estado jugando en ese lugar hace muy poco tiempo, hace algunas horas o minutos. Esto que vi me dejó bastante impactado. Cerré la puerta y estuve en la sala sin salir a dar rondines durante toda la noche hasta que llegó el relevo, e incluso apagué el mini split. Abrí la ventana que tenía y puse el abanico, nuevamente como antes. Cuando llegó mi relevo, yo no le dije nada. Fuimos de nuevo a las habitaciones y al abrir aquella habitación donde había visto todos los juguetes regados, me llevé una gran sorpresa al ver que ahora todos estaban acomodados, como si nada hubiera pasado. Desde aquella noche y hasta que me salí de este trabajo, seguí dando los rondines, pero ya no pasé por enfrente de aquella ventana, y no volví a entrar al menos hasta el día siguiente, a los cuartos donde jugaban los niños. Después de investigar un poco, di con la respuesta que en ese cuarto precisamente habían perdido la vida aquellos 3 niños en aquel accidente, y tal parecía ser que incluso seguían jugando por las noches en aquel cuarto. Mi nombre es Emilio. Mi experiencia es la siguiente. Yo soy guardia de seguridad en un cine. Y por respeto a la cadena y mantener un poco de anonimato, no voy a decir qué tipo de cine, pero es un cine bastante conocido en México. Lo que yo desempeño en este cine es simplemente vigilancia durante la noche. Tengo que revisar todas las salas. Tengo que dar rondines en todo el cine, diariamente, cada hora. Pero no estoy solo. Existimos 2 guardias que nos quedamos. Llegamos por eso de las 7 de la tarde
y en lo que cierran el cine, en los que se dan las últimas funciones, que obviamente es hasta aproximadas las 12 de la noche, si no es que la 1 de la mañana. De ahí en fuera nos quedamos solos. Como dije, todas las noches tenemos que checar todas las salas, baños, dulcería, que todo esté bien. Más que nada por riesgo a que ocurra algún incendio. Y esto es a lo que le tienen los cines mayor miedo. Tal vez alguna conexión falsa, que se incendien las pantallas de adentro, ya sea por cualquier cosa. Por lo tanto, no podemos saltearnos los rondines, además por las cámaras. Pero una noche, cuando estábamos platicando, yo y mi otro compañero guardia, escuchamos algo extraño, algo que no escuchábamos para nada las noches anteriores. Era el ruido de un niño, o tal vez de una niña. El caso es que se escuchó como la voz de un infante. Ya para este momento, eran aproximadamente la 1:30 de la mañana. El último empleado del cine había salido hace aproximadamente unos 15 minutos. Ya anteriormente, por eso de las 9 a 12 de la noche, a veces se perdían los niños en las salidas de las salas. Las familias a veces se sentaban en lugares diferentes, y pues los niños salían primero corriendo, y los padres todos asustados. Ya me había tocado varias veces tener que hallar niños perdidos ahí mismo dentro del cine. Pero en este caso era raro porque todo el cine había cerrado. Las personas se habían ido, los empleados también. ¿Cómo era posible que un niño se hubiera quedado adentro y sin que nosotros nos percatáramos de ello? Yo junto con mi compañero nos separamos y empezamos a buscar al niño. Iluminamos los baños, las salas, pero nada. Cuando en eso, escuchamos de nuevo la voz del niño, pero con eco. Para este momento creo que ambos estábamos seguros que era la voz de una niña. El eco significaba que venía desde los pasillos de las salas, o tal vez provenía de una de ellas. Así que fuimos caminando, iluminando cada puerta. Entramos a algunas salas. Estas salas por lo regular se mantienen encendidas, nunca se apagan, para que nosotros podamos revisar bien cada rincón de esta. Y justamente al llegar a las salas últimas, a las penúltimas del pasillo, nos encontramos con que en aquel pasillo al entrar, antes de entrar a la sala, todas tienen un pequeño pasillo de aproximadamente unos 6 a 7 metros que las personas recorren antes de entrar a sentarse. Vimos que había una silueta observándonos fijamente. Nosotros entramos muy confianzudos, no ocupábamos lámparas. Vimos que la sala estaba completamente oscura y entre toda esa oscuridad pudimos ver a una niña, tal vez de algunos 8 o 9 años, en la entrada, en la oscuridad, ya casi al llegar a los asientos, viéndonos. Esta niña llevaba un vestido como si fuera a una primera comunión, pero algo desgarrado. Su cara estaba deforme, pero no deforme porque le faltaran ojos, nariz o boca, sino que era una cara extraña, como la cara de un adulto, puesta en un pequeño, una cara arrugada, con facciones incluso como de hombre. Estaba sonriendo, con unos ojos blancos y unos dientes bastante grandes. Su boca era enorme, no iba acorde al tamaño de su cabeza. Obviamente nosotros la vimos y brincamos del susto. Esta silueta estaba petrificada o algo parecido porque no se movía y rápidamente pasó nuestro susto. ¿Quieren saber por qué? Porque a veces los cines ponen pósters en ese mismo sitio antes que las personas entren a las butacas. Ponen este tipo de pósters sobre de qué va la película. Es un póster normal, por lo que llegamos a pensar que
estando entre toda esa oscuridad que no se veía dónde comenzaba y dónde terminaba el póster. Creímos solamente que se trataba de uno más de ellos, pero claro, tal vez de una película de terror. Nosotros no llevábamos lámparas. La única manera de cerciorarnos de esto era caminar esos 6 o 7 metros de frente a aquella silueta para poder comprobarlo. La sala de adentro estaba completamente oscura y no teníamos manera de encenderla, así que lo dejamos pasar. Pero algo observé antes de salirme de aquel pasillo, y es que yo puedo asegurar plenamente que aquella niña parpadeó mientras nos observaba, y yo se lo dije a mi compañero. Lo detuve del hombro y le dije: aquella niña parpadeó, te digo que parpadeó. Él simplemente lo tomó a la ligera y me contestó que solamente era un póster, que si quería que fuera a tocarlo, pero que de seguro era de una película de terror. Y tal vez era uno de esos pósters que, cuando vas caminando o cambias el ángulo de vista de la imagen se mueve. De seguro la pusieron ahí para, conforme ibas caminando, vieras que la niña iba parpadeando. Me sonó una respuesta bastante lógica, y para serte sincero, me sentí un poco patético en ese momento. Continuamos toda la noche, hasta la mañana siguiente que llegó el gerente. Era el primero llegar de todos. Le contamos lo sucedido. A ver, no le contamos lo de la niña, pero que en esa sala no tenía las luces encendidas. Por lo tanto, el gerente fue y las encendió, ya que es una norma tener todas las luces encendidas. Esto más que nada durante la mañana, ya que el personal de limpieza llega a las 7 de la mañana para tener la mayoría del cine limpio para las 11:30 o 12 que abre. Los empleados también se dedican a la limpieza, pero es una limpieza un poco más express, que recogen las palomitas, que mantienen limpia el área de dulcería. Pero en sí todo el cine requiere de una empresa de limpieza, y estos empleados estaban por venir. Cuando nos tocó de nuevo dar el último rondín para asegurarnos de que todo estuviera listo para este personal que iba a entrar, nos encontramos que al llegar a aquella sala, esta vez las luces estaban encendidas, pero aquel póster, o más bien, lo que creíamos era un póster, ya no se encontraba. Esa esquina estaba sola. El gerente no pudo haber sido, porque él solamente entraba directo a su oficina, y para este momento, nadie aparte de él había entrado. Registramos toda la sala y pasillos de esta. También al encender las pantallas, verificamos cada película que estaba en su estreno, e incluso las que estaban por llegar. Pero no había ninguna que tuviera a aquella niña en la imagen de portada. Es más, creo que solamente había una de terror, y no era nada parecida a la niña que habíamos visto. Lo que pasó aquella noche, sabemos que no fue ninguna imagen, más bien confundimos una presencia siniestra que se disfrazó de una niña y que nos estaba observando desde aquel pasillo oscuro, desde aquellas tinieblas. Por suerte no caminamos hacia allá, sino quién sabe qué hubiera pasado. A la noche siguiente, nos pusimos de acuerdo y rociamos agua bendita, sin que se enterara nadie, a aquel cine. Por suerte, nada parecido a lo que vivimos aquella noche se volvió a repetir.
Hola Alex, y buenas noches a toda la comunidad de la cripta embrujada. Mi experiencia es la siguiente. Cuando trabajé como guardia de seguridad, me desempeñé en varios puntos. Pero el que más recuerdo, y es porque duré mucho tiempo ahí, es en un hospital. Este hospital estaba al lado, o podríamos decir que estaba en la misma área que una universidad que se dedicaba en la mayoría a las carreras de la salud, enfermería, medicina, psicología, terapia, etc. Por lo que varios de los estudiantes iban y hacían sus prácticas en aquel hospital. Cuando me pusieron ahí como guardia, se me indicó solamente que estaría como guardia en aquel hospital, en un piso solamente. Conforme iba pasando el tiempo, me rolaban ya sea en el tercero, en el cuarto, o en la recepción abajo. El caso es que el turno de la noche es muy pesado, por lo que al dar mi hora de comida, tenía una cierta costumbre. Salía a un tipo terraza, una terraza muy pequeña, que se encontraba en el tercer piso. Ahí no había nadie, y fumaba un cigarrillo, mientras observaba toda la universidad durante la noche. Cuando estaba en ese lugar, sumergido en mis pensamientos, observé a una enfermera. No es raro ver a las enfermeras en la universidad. Hay unas áreas que todavía se necesita de su presencia para desempeñar ciertas acciones. Esta enfermera era muy hermosa, Alex. Era rubia, con un traje de enfermera muy pulcro, con unos ojos que simplemente te apantallaban. E incluso te lo puedo decir, estando a una distancia considerable. Yo la vi por una ventana. Esta enfermera volteó, me observó, me lanzó una sonrisa y me saludó con su mano. Yo hice lo mismo. Yo continué fumando mi cigarrillo y esta enfermera seguía observándome a través de aquella ventana. Yo también lo hacía. Hicimos un intercambio de miradas y, para hacértela corta, quedé flechado. Obviamente pensé que esto era solamente cosa de una noche, que tal vez no nos encontraríamos más adelante. Pero a la noche siguiente, yo hice lo mismo. Fui a la terraza, fumé mi cigarrillo, y para mi sorpresa, aquella enfermera, de nuevo la vi, en aquella misma ventana. Me lanzó una sonrisa, y me saludó de nuevo con su mano, esta vez de una manera un poco más coqueta. Yo hice lo mismo. Estaba más que claro que tanto uno como el otro lo estaba ubicando. A la tercera noche fui de nuevo, con la esperanza de encontrármela, y de nuevo lo hizo. Ahí estaba. Ella aparecía de repente. Tardaba unos minutos, pero a final de cuentas, ahí se encontraba. Era como si ambos estuviéramos ubicando la hora del uno del otro para poder vernos. Obviamente yo estaba más que ilusionado y traté de averiguar quién era aquella chica. Me tomó bastante tiempo. Empecé a hacer amistad con una enfermera que era de administración. Por lo tanto, ella conocía a todas. Más que nada porque llevaba mucho tiempo ahí. Tenía acceso, tanto en el hospital como en la universidad. Y después de hacernos amigos, le conté lo que yo vivía con aquella enfermera y que quería conocerla. Ella obviamente se prestó para esto. Y durante los próximos días, me fue presentando a todas las enfermeras en el hospital y en el edificio de la universidad. Todas aquellas con esas características que yo le decía. Rubia, de estatura aproximadamente de unos 60, con un uniforme muy pulcro y blanco. Pero a pesar de que me las presentó todas, incluyendo aquellas que eran casadas, para ver si era una de ellas, un tiro al aire simplemente, pero ninguna se parecía, y mucho menos decían haberme saludado a través de la ventana. Tanto fue esto
que simplemente creo que ambos nos hartamos. Y esta enfermera me preguntó, bueno, a ver, dime en qué ventana la ves, porque ya te presenté a todas y puede que esté en otra área, o puede que ni siquiera sea una enfermera. Por el uniforme que ella portaba yo lo dudaba, así que una noche cuando me puse de nuevo en aquella terraza, ilusionado de volverla a ver, empecé a contar las ventanas. Recuerdo que las conté de abajo hacia arriba y de enfrente hacia atrás. 1, 2, 3, 4. Era la quinta ventana de altura. Y después 1, 2, 3. Y era la tercera ventana que iba de enfrente de la universidad hacia atrás. Es que cuando yo observaba a esta enfermera, la observaba mientras cargaba una veladora. Era como si el cuarto donde ella entraba no hubiera luz. Y con esta poca luz que ella se ponía en su pecho, o a veces por debajo de este, era que podía verla. Le dije también esto, lo cual la desconcertó mucho a aquella enfermera que me estaba ayudando, ya que dijo que todas las habitaciones sin excepción contaban con luz eléctrica. No sabía por qué, o si hubiera una explicación de por qué aquella enfermera se estaba metiendo en habitaciones que no tenían luz, y por qué lo hacía con una veladora. A final de cuentas, yo le terminé diciendo de dónde provenía, en qué ventana la veía. Se la señalé, y ella me rectificó muchas veces, seguro que es de esa. Y yo le decía que sí, que era de ahí. Ella me dijo, acompáñame. Es imposible. Ninguna enfermera entra a ese cuarto. Ninguna tiene acceso ahí. Yo tengo llave, pero porque soy administrativa. Necesito estar en estos lugares. Necesito tener llaves casi de todo el edificio, tanto la universidad como del hospital. Yo no sabía por qué me decía esto. Se suponía que algunas enfermeras estaban en la universidad, pero en ese cuarto específicamente me decía que ninguna enfermera, estudiante o médico entraba. Y que sí, por más extraño que parezca, aquel cuarto sí tenía luz eléctrica, pero que la mayoría del tiempo se la pasaba en penumbra, por una simple razón. Nos pusimos una chamarra y ella me abrió el cuarto, y es que este cuarto era la morgue de la universidad. Era donde se almacenaban los cuerpos para que los estudiantes pues los examinaran. Ahí los únicos que entraban eran los forenses, los únicos que tenían acceso a esta habitación. El cuarto era totalmente frío y la luz solamente se encendía cuando uno de estos forenses iba a entrar por un cuerpo nuevo o iba a almacenar uno, cosa que llevaba 2 a 4 minutos, 5 minutos cuando mucho. Y de nuevo, la luz se apagaba. Nos corrió un escalofrío a ambos, que no hubo la necesidad de explicarlo. Salimos de aquel cuarto frío y más nunca volvimos a tocar ese tema. Desde aquella vez, yo ya no continué fumando en aquella terraza. Ya no quería volver a toparme con aquella enfermera. Ahora fumaba, pero en el patio de adelante, en el estacionamiento. No se necesita ser un genio para saber que lo que me saludó aquella noche podría ser cualquier cosa, pero no una persona viva.